La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros, amados hermanos y amigos, que llegan ahora a la sintonía, que llegan más tarde, que llegarán después, deseando siempre la bendición del Señor. En el libro de Deuteronomio, el capítulo 7, versículo 9, dice así la palabra del Señor. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Oiga, me puse a pensar en eso, 1000 generaciones. Que alguien, por favor, en la audiencia me diga cuántos años son 1000 generaciones. Me puede responder ahí, me puede escribir. Muy bien, amados hermanos, esto es podcast Palabra Hablada. Todos los lunes a las 9 de la noche viene aquí uno de los administradores del Evangelio, uno de los predicadores, de los que alimentan a la novia de Cristo, vienen a este programa voluntariamente, amorosamente, decididos a seguir predicando el Evangelio hasta la venida del Señor. Bueno, hoy tenemos conflictos en Medio Oriente con nuestro amado pastor, precioso hermano Francisco Holguín de México. Ya lo tenemos ahí en sala, ya lo vamos a traer. Vamos a estar orando, que no se me va a olvidar, pero si me olvida, ustedes oran. Pero yo creo que al final, que no se me vaya a olvidar, por favor, oración por la niña Norita, una niña que está, creo que en Noruega, muy delicada de salud. Tiene algunos días de nacida, como unos 15 días más o menos. Vamos a estar orando por ella. Muy bien. El avivamiento soy yo. O sea, el avivamiento de hoy soy yo. Gloria a Dios. Lema de los servicios especiales que tendremos en Popayán, Tabernáculo La Voz de Dios, Tabernáculo La Voz de Dios Popayán, porque aquí en Cali también hay La Voz de Dios, pero aquí es Cali. Nuestro amado pastor Germán Artunduaga nos invita para jueves, viernes, sábado y domingo santos. Vamos a estar de fiesta, vamos a estar en santa convocación, vamos a estar gozándonos con la palabra de Dios. Hay predicadores invitados y bueno, y compañerismo alrededor de la palabra con nuestros hermanos, el compañerismo santifica. Así que nos gozaremos. Unos podrán estar desde el jueves, otros desde el viernes, otros desde el sábado y otros desde el domingo. Pero nos gozaremos. Muy bien. Los programas, inmediatamente terminamos el programa, lo mandamos al YouTube. Allí coloca usted a ver si lo puedo pronunciar bien, podcast, palabra hablada. Me cuesta trabajo pronunciar la palabra. Ahí encuentra usted todos los temas de estos reverendos. A ver, preciosos hermanos. Uno utiliza la palabra reverendo y preciosos predicadores de la palabra de Dios. Están ahí, usted puede entrar, consultar algún tema que, voy a ver qué dicen acerca de esto y es bendecido. Todos estos programas son opcionales. Nosotros como creyentes del Evangelio, todos debemos de tener un lugar donde congregarnos. Todos nosotros debemos tener un lugar donde congregarnos, debemos tener un pastor, un alimentador, debemos asistir regularmente a la iglesia y apoyar con nuestros diezmos y ofrendas, que esto está establecido así desde el mero principio, desde que hubo el primer tabernáculo, la cosa quedó reglamentada. Y otra cosa que quedó reglamentada es que no descuidemos al levita. Cuando esté en dificultades no lo podemos descuidar, hay que estar pendiente. No, que el levita solo pendiente de las ovejas, pero la palabra también nos manda a que nosotros estemos pendientes del levita. ¿Cómo la ve? Gloria a Dios. Pero no para andarlo criticando, no. Bien, bendito sea el Señor. En la parte inferior de la pantalla aparece la dirección aquí en Cali. Si usted no tiene dónde congregarse, lo invitamos. Si usted está asistiendo a algún lugar donde no le prediquen toda la palabra y usted no se siente cómodo, hermano, pues uno tiene que buscar un lugar donde se sienta bien.
A veces uno no se siente bien cuando va y la palabra le corta. Si usted no se siente bien que la palabra le corte y lo alinee, pues ahí tiene que ir a buscar otro sitio. Pero si usted está en un sitio que no pasa nada, hermano, usted no está obligado a quedarse ahí. Usted debe buscar la verdad. Debe buscar a alguien que le predique la palabra de Dios para que no esté engañado todo el tiempo. Muy bien. Eh, esto es. Dios mediante en agosto ya tendremos nuestra reunión internacional aquí en Cali. Tenemos ese gran privilegio de tener la reunión. Ya muchos hermanos ministros están viniendo a conseguir sus hoteles. Es mejor que vengan personalmente y los busquen, porque luego que no, que lo que yo miré por internet no era. Entonces es mejor que vengan. Sí, es que así pasa, ¿sabes? Ve, es tremendo, dejémoslo ahí. Bien, mis amados hermanos, el próximo lunes, Dios mediante, tendremos aquí al hermano Douglas Cisneros. El hermano Douglas Cisneros tiene doble ciudadanía, ciudadanía ecuatoriana y venezolana. Bien, vámonos a la palabra. Vamos a traer a nuestro gran... Esto es el Espíritu Santo de Dios encarnado en estos siervos. Hermano Francisco Holguín, muy buenas noches. Qué privilegio, qué gozo poderlo volver a tener aquí con nosotros. ¿Cómo estás, mi gran hermano? Bienvenido. Amado hermano Eliseo, estoy bien, gracias al Señor y gracias una vez más por esta invitación que me hizo de poder estar en su programa. Muchas gracias a usted por venir y siempre, hermano, estar en buena disposición para venir a exponernos la palabra de Dios e inquietudes que salen como esto de conflictos en el Medio Oriente. Entonces, solamente una pregunta para que usted me la responda ahí cuando pueda. Tron, ¿se dice Tran o Tron? Trump. Tron, ok. Bueno, ¿es el propio Satanás encarnado o es el Ciro del tiempo? ¿Qué pasa ahí? Bueno, yo creo que ni es una cosa ni otra, aunque pues cada personaje, ¿no? De alguna manera, es que hay cosas que uno no puede encontrar, digamos, específicamente, ya sea en la Biblia o en el mensaje. Pero en este caso de él, pues yo creo que él ha tenido que ver, y si usted me lo permite, ahorita estaremos viendo algunas referencias, no solamente en el asunto del conflicto de Medio Oriente, sino en su relación que ha tenido con Israel. Israel, desde el tiempo en que ellos se constituyeron como nación, siempre han tenido un gran aliado de su lado y son los Estados Unidos. Y esto pues tiene que ver pues con el plan de Dios para Israel. Porque usted sabe desde que Israel se convirtió en un país independiente en 1948, en ese mismo año tuvo el primer conflicto internacional con sus vecinos, después de ahí vino la guerra del 56, luego la del 67 de los 6 días, del Yom Kippur en 1973, de 1982 y de ahí a la fecha ha sido conflicto tras conflicto. Y como ellos lo dicen, que ellos no atacan a nadie, y esa es una gran verdad, solamente se defienden. Claro que los medios los han tratado o los han presentado ante el mundo como los malvados de la escena, eh, de esta película, y más en estos conflictos que comenzaron recientemente, primero con Hamas en el año que fue 2024, me parece, o 2023, y 2023, mejor dicho, cuando los quisieron presentar un cuadro equivocado de ellos, pero realmente Israel nunca fue y invadió la franja de Gaza, fueron este grupo terrorista de Hamas que están obsesionados con destruir Israel y hacer un Estado islámico y poner como capital Jerusalén. Pues no sabe que eso es una falacia, nunca lo van a lograr. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo que Dios ha dicho en su palabra, eso va a permanecer para siempre. Él dijo, benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Así que eso se ha cumplido.
Y bueno, a medida que vayamos avanzando, entraremos a este último personaje, el ayatollah, que recién fue eliminado. Pues él, uno de sus propósitos fue eliminar a Israel del mapa, y sin embargo, pues Israel ahí está y él ya fue eliminado. Entonces parece que todo le sale, como decimos por acá, el tiro por la culata a Irán. Y bueno, eso tiene realmente una razón de ser. Mire, porque al hablar de los conflictos en Medio Oriente, pues uno se enfoca principalmente en, en este caso en Irán e Israel. Los demás conflictos que haya, bueno, pues los seguirán habiendo, pero ahora lo que ha removido al mundo desde casi prácticamente un mes, pues ha sido esta situación de entre Estados Unidos en asociación con Israel e Irán. Ahora, Irán en la antigüedad era conocido como los persas o el reino persa, y si uno toma algún referente bíblico, pues este libro, más bien esta nación de los persas o Persia, se menciona con frecuente. Por ejemplo, en el libro de Esther se menciona 5 veces, en el libro de Daniel 8 veces, en el libro de Esdras 12 veces, y a veces se le llama Paras o Paras Umadai, que es Media y Persia. Bueno, uno necesita ir desglosando esto, ¿no? ¿Por qué? Esto de media y persa parece la asociación, digámoslo así, que hoy en día hay entre Israel y los Estados Unidos. Pero viendo uno poco a poco la historia, uno poco a poco se dará cuenta de Israel, por qué Media y Persia y por qué al final uno de ellos fue el que prevaleció. Ahora mire, hasta 1935 Israel fue conocido en Occidente, o sea, acá como Persia, nombre que deriva del griego Persis, usado para referirse a la nación irania, a su pueblo y a sus imperios antiguos. Pero en 1935 se le cambió el nombre a Irán, y en 1979 a República Islámica de Irán, que es como se le conoce hoy en día. ¿Y por qué fue que le fue cambiado el nombre de República Islámica de Irán? Pues eso fue debido al derrocamiento del último Shah, Mohammad Reza Pahlavi, el 16 de enero precisamente de ese año de 1979, quien este Shah tenía una característica, bueno, como cualquier otro gobernante, tiene sus claroscuros. Uno de ellos es que quiso occidentalizar a Irán, es decir, las modas, las costumbres que tenían en Occidente y más particularmente en Estados Unidos, pues él de alguna manera abrió la puerta, y entonces el país de Irán, un país profundamente religioso, pues comenzó, como le dije hace unos momentos, a occidentalizarse. Desde luego que eso a los líderes religiosos pues no les gustaba, porque él también, bueno, vivía una vida de opulencia. Se decía que su desayuno se lo llevaban desde París a Teherán en Concorde, o sea, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y en aquel entonces, pues él también era un aliado de Estados Unidos. Pero entonces viene su derrocamiento, y él, Reza Pahlavi, de estar en Irán, viene y se asila temporalmente en México, aquí en una ciudad que se llama Cuernavaca, a unas 2 horas quizá de la Ciudad de México. De allí se traslada a los Estados Unidos para finalmente fallecer el 27 de junio del año de 1980 en el Cairo, en Egipto. Bueno, quizá uno se pregunta, bueno, ¿por qué todo ese tramo de historia? Porque hasta el año de 1979 Irán era una monarquía encabezada por el Shah de Persia.
Una monarquía, además, pues muy cercana a Occidente y que colaboraba habitualmente con Estados Unidos. Eso es lo que la historia nos muestra hasta 1979. Hoy en día, después de 47 años, pues la historia ha cambiado, pero todo eso tiene un porqué. Porque todo esto cambió con la Revolución Islámica de 1979, tras varios años en los que el Shah Mohammad Reza Pahlavi cada vez gozaba de menos popularidad. Los iraníes se rebelaron contra el que sería su último monarca, y entonces ahí fue una vuelta de esquina, porque entonces accede al poder, o ellos subieron al poder, al ayatolá. Esta palabra ayatolá significa señal de Alá o señal de Dios. Por eso es que ellos lo ven al ayatolá prácticamente como una divinidad. Por eso se le da ese nombre. En aquel entonces, en 1979, el ayatolá que accede al poder era Ruhollah Khomeini, un clérigo chií que había liderado la revolución. El 1 de abril de 1979, Irán pasó a ser un estado islámico con el ayatolá Khomeini como líder supremo, y las relaciones hasta entonces, que habían sido cordiales, no solamente con Estados Unidos, sino con Israel, con quien se mantenían acuerdos comerciales durante el reinado del Shah, finalizaron, y a partir de allí comenzaron a ser hostiles, como se mantienen hasta hoy en día. Pero ahí fue donde realmente, digamos, fue la manzana de la discordia, o ahí fue donde comenzó el conflicto. Cuando accede al poder este líder religioso, y entonces él había estado exiliado, desde luego, no el que acaban de asesinar, este es el segundo. El primero fue el ayatolá Khomeini. Él había estado exiliado, entonces él, incluso hay documentales donde él está siendo trasladado, lo reciben con todos los honores. Pero lo que ellos no sabían es que él en su momento comenzó a adoctrinar, bueno, algo que aparentemente para ellos era algo de beneficio, porque por eso le doy el antecedente. Antes de 1979, el Reza Pahlavi había intentado, y lo entrecomillo, occidentalizar a Irán. O sea, las costumbres de vestimenta, de todo lo que uno pudiera imaginarse, bueno, habían permeado en Irán. Desde luego que para los líderes religiosos, pues eso era la música era motivo de escándalo, y entonces encontraron muy conveniente que este señor que estaba exiliado, el ayatollah Khomeini, bueno, hacen la revolución, derrotan, como ya decía en unos momentos, el Shah sale de Irán, y entonces este individuo, bueno, esta persona, el ayatollah Khomeini, él toma el poder como absoluto, no solamente como un líder espiritual, sino como un líder político supremo. A partir de allí, pues él comienza a revertir todas, voy a llamarlo así, aquellas infiltraciones de la cultura de Occidente en Irán, hasta convertirlo en lo que hoy en día ellos mismos reconocen como un Estado Islámico. Incluso cambió la bandera. La bandera en aquel entonces era distinta. Claro, los colores no variaron, pero los símbolos, los escudos que están en la bandera hoy en día tienen una leyenda ahí de Alá y todo eso, cosa que antes en la bandera anterior no tenía unos leones, etcétera. Pero bueno, siendo que esto no es un programa, digamos, como si fuera de documental, sino más bien el poder ver desde el punto de vista bíblico lo que está sucediendo hoy en día en Irán, pues uno tiene que direccionarlo allí. Entonces, si Irán es la antigua Persia, ¿dónde aparece en la Biblia? Bueno, uno de los primeros referentes es cuando aquel rey Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, tuvo aquel sueño que le perturbó. Todos sabemos que ese sueño pues hablaba de una estatua que estaba en 4 partes, una cabeza de oro, los pechos de plata, etcétera.
hasta llegar a los dedos, mitad de barro cocido y mitad de hierro. Pero la segunda parte, que eran los pechos de plata de aquella estatua, representaban un reino, o dos reinos, mejor dicho, y aquí es donde vamos a ver algo muy importante. Era el reino de los medos y de los persas. Recuerde, los persas es Irán. Pero ¿cómo fue que se dio esa unión? Bueno, ¿qué significan los pechos y los brazos de plata en la estatua? Si la cabeza se trataba de un reino, entonces los pechos y los brazos eran otro reino. ¿De qué reino se trataba? Bueno, el profeta de Dios da el significado en la simiente de la serpiente. Él dice, miren, vamos, podríamos regresar a Daniel y tomar la imagen. Miren la imagen, la cabeza de oro del reino babilónico, bronce o plata, media, Persia. Y entonces, después de ahí nos lleva a lo que fue Alejandro Magno con el imperio, el reino griego y demás. Entonces, los pechos y los brazos, al ser dos partes de un mismo cuerpo, distintas, se trata de dos naciones dentro de un reino, o sea, de Media y Persia. Pero ¿cómo fue que el reino medo-persa sucedió al reino babilónico? En Daniel, el capítulo 5, el verso 30 y 31, dice, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, o sea, aquel que vio el escrito en la pared, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Bueno, aunque la Biblia habla de ese reino de los medos y de los persas, aquí en Daniel 5:31 solamente menciona o le da el crédito a Darío, que no era rey de Persia, sino de Media, como aquel que a los 62 años tomó el control de aquella nación de Babilonia. Ahora, pero esto no fue solo, sino que la Biblia le da el crédito a Darío, rey de los medos, quien con ayuda de su sobrino Ciro conquistó el reino babilónico. O sea, había un parentesco allí. Darío tenía 62 años, como dice la Biblia, cuando comenzó a reinar, y durante su reinado de 2 años, siendo él un rey débil, según el capítulo 6, el gobierno estaba casi completamente en manos de Ciro, el rey de Persia. O sea, el sobrino se había antepuesto en poder y autoridad al tío. Pero la Biblia también había previsto esto. En el libro de Daniel, el capítulo 8, el versículo del 1 al 3 dice, en el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció en visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión y aconteció cuando vi que yo estaba en Susán, que es cabecera del reino en la provincia de Persia, y vi pues en visión, estando junto al río Ulai. ¿Qué fue lo que Daniel vio en esta visión? Y alcé mis ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, el cual tenía 2 cuernos. Nosotros, por lo que entendemos en la profecía bíblica, los cuernos siempre significan un poder, o sea, eran 2 poderes. Y aunque eran altos, el uno era más alto que el otro. Entonces, de acuerdo al relato bíblico, había una disparidad en la altura de los cuernos. Dice, y el más alto subió a la postre. ¿Qué quiere decir? O sea, después que el otro. ¿Qué significan estos 2 cuernos? Bueno, la Biblia da también la interpretación de este símbolo en Daniel 8:20. Aquel carnero que viste tenía 2 cuernos, son los reyes de Media y de Persia. Entonces aquí ya tenemos un cuadro más claro. Aquella visión que vio Daniel de ese carnero que tenía 2 cuernos representa a los reyes de Media y de Persia, pero él también nos aclara que uno de los cuernos era más alto que el otro. Mire, Persia, que era de poca importancia hasta el tiempo de Ciro, se convirtió entonces predominante sobre Media, el reino más antiguo. Digámoslo, hablando de los dirigentes, era el sobrino y el tío. El sobrino se convierte en aquel cuerno que es más alto y por lo tanto toma el control. Mire, hay un libro que se llama Daniel hasta Apocalipsis, que fue escrito por Uriah Smith. El profeta lo menciona en los sellos. Era un escritor adventista. Él dice que 2 años después, en el año 500, él dice en este libro, en el año 533 antes de Cristo, Darío murió.
Y en el mismo año también murió Cambises, rey de Persia, padre de Ciro. Entonces, si el rey Darío había muerto y también el padre de Ciro, bueno, automáticamente aquí ya solamente quedaba un paladín, que era Ciro. Por estos acontecimientos, Ciro quedó como único monarca en todo el imperio. Por esa razón, cuando la profecía bíblica se refiere al regreso de Israel a Jerusalén, ya no menciona a Darío, sino a Ciro, porque este cuerno sería más alto que el otro. Así demuestra la Biblia lo que sucedería al aproximarse los años al término de la cautividad de Israel en Babilonia. Lo cual es Siria. Perdón, Irán. Irán, efectivamente. O sea, si uno lo lleva, digamos, al recuento bíblico de cuando Babilonia es conquistada por los medos persas, o sea, por Media, que el país, y Persia, que era el otro, o Media, el reino de Media, y el reino de Persia, cada uno de ellos tenía, aunque aparentemente son dos, bueno, no aparentemente, son dos reinos, tenían cada quien su paladín, voy a decirlo así. Uno era Darío de Media y el otro era Ciro de Persia. Como acabamos de ver, de acuerdo a lo que dice la profecía bíblica, lo que Daniel vio, fue aquel carnero con dos cuernos, uno era más alto que el otro. Ya desentrañando un poquito este símbolo, pues el cuerno menor, que debería de ser el mayor, pero bueno, todo estaba en el plan de Dios, realmente se refería a Darío de Media. Y el cuerno más alto era Ciro de Persia. Y todo estaba exactamente para que la profecía bíblica cayera en línea en cuanto a esto. Por eso, mire, si uno va al libro de Segunda de Crónicas, el capítulo 36, del verso 20 al 24, haz de cuenta que el libro de Crónicas y el libro de Esdras es como un traslape. ¿Por qué? Porque si uno lee los últimos versículos del libro de Segunda de Crónicas y lee los primeros versículos del libro de Esdras, uno encuentra esto. ¿Qué quiere decir? Incluso prácticamente palabra por palabra, con lo que termina Segunda de Crónicas, es con lo que comienza el libro de Esdras. Sí. Ahora, voy a leer aquí precisamente de Segunda de Crónicas 36, solamente para ir siguiendo el asunto de Persia. Dice el verso 24, los que quedaron de cuchillo pasáronlos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado sus sábados, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta los 70 años, hasta que los 70 años fueron cumplidos. ¿Cuáles 70 años? Los 70 años de la cautividad de Israel en Babilonia. Dice, más al primer año de Ciro, rey de los persas, aquí aparece otra vez este personaje, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová excitó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pasar pregón por todo su reino y también por su escrito diciendo, ¿cuál fue el anuncio de este rey persa? Así dice Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y él me ha encargado que le edifique casa en Jerusalén, que es en Judá. ¿Quién de vosotros hay en todo el pueblo, en todo su pueblo, Jehová, Dios, sea con él y suba? Ahora, aquí encontramos que es el Señor el que está inspirando a Ciro, el rey de los persas, que había ido en una asociación con Darío, rey de Media, para conquistar Babilonia, pero aquí no es ni siquiera ni por su propia voluntad, quizá ni por su deseo, ni por su, ¿cómo le podríamos llamar? Ni por su buena afinidad hacia Israel, sino que fue Dios para poder traer el cumplimiento de la profecía, quien la palabra usa aquí en la versión antigua, la palabra excitar, es decir, lo conmovió, y él pasa este edicto. Le repito, Segunda de Crónicas 26 hace un traslape con Esdras, el capítulo 1. Usted va a encontrar prácticamente en los primeros
versículos de Esdras 1, el mismo relato, casi palabra por palabra de lo que está diciendo aquí en Crónicas. Entonces fue Ciro, rey de Persia, no Darío de Media, quien recibió la inspiración de parte de Dios para enviar la primera comitiva a restaurar el templo judío que se encontraba en Jerusalén. Bueno, voy a hacer aquí un paréntesis. En la historia reciente, el centro educativo Mikdash anunció el 28 de febrero del 2018, y es una coincidencia con lo que sucedió el 28 de febrero del año 2026, allá en el conflicto entre Israel y Estados Unidos con Persia o con Irán. Mire, ese día, el 28 de febrero, este centro educativo, que es israelí desde luego, acuñó una moneda chapada en oro de medio shekel. El shekel es la moneda circulante allá en Israel. Es decir, esta palabra hoy en día se le llama shekel, pero es la traducción de la palabra, o más bien la palabra ciclo, que aparece en la Biblia como con el tipo de cambio que Abraham compró su tumba para él y para Sara y para los otros patriarcas. Dice la Biblia que le dio tantos ciclos de plata. Hoy en día la moneda en Israel sigue siendo el ciclo, solamente que ahí localmente le llaman shekel, que para uno sería el ciclo. Bueno, ¿cómo se escribe? Se escribe S-H-E-K-E-L, shekel, pero es ciclo, es lo que la Biblia dice, ciclo. El ciclo. Sí, exactamente. Entonces, mire, esta moneda, voy a decirlo así, de medio ciclo, ellos la acuñan con las imágenes del presidente Donald Trump y el rey Ciro, para honrar su reconocimiento de la ciudad como capital de Israel y el traslado de la embajada a Jerusalén. O sea, ¿qué fue lo que le valió a Trump el que el pueblo de Israel emitiera una edición especial de medio shekel con con las imágenes de perfil de tanto de... Usted la puede ver, inclusive la puede buscar en Google, ahí está la moneda. A Trump y a Ciro. ¿Por qué hacen esa comparación? Bueno, primero, porque fue Ciro aquel que ya lo acabamos de leer, el que emitió el decreto para que los israelíes o el pueblo judío comenzaran a regresar en aquellas tres embajadas, voy a decirlo así, con Esdras, Zorobabel, Esdras y Nehemías, para que fueran a restaurar el templo. Ahora, él lo hizo por una inspiración de Dios. No fue porque fuera algún deseo que él tenía. Por eso la Biblia es muy clara al decir que fue una inspiración de Dios. Pero entonces, ahora Donald Trump, ¿qué es lo que hace? Primero, reconoce a Jerusalén como la capital de Israel, cuando era Tel Aviv. Y no solamente eso, sino que hace que se traslade la embajada estadounidense a Jerusalén. Los israelíes vieron esto con muy buenos ojos, y ¿qué fue lo que hacen? Acuñan esta moneda. Pero mire, aquí hay algo también sobresaliente. Sí. Donald Trump, o más bien. ¿Pero qué significa? La acuñan, a ver, como queriendo decir qué. Bueno, por eso voy a lo siguiente, mire. Oye. Los judíos no hacen nada al azar. Ajá. Ellos conocen de cabo a rabo y de bien a bien en el Antiguo Testamento. En Isaías, el capítulo 45, el Señor se refiere a Ciro y le dice, mi ungido, Isaías 45:1. ¿Cómo el Señor puede referirse en esos términos? Voy a decirlo así porque Ciro pues no era, digamos, judío en el sentido estricto de la palabra, pues era pagano porque pertenecía a un pueblo pagano. Pero ¿cómo es que el Señor le llama ahí en Isaías 45:1 Ciro mi ungido? Isaías 45. Si uno va a la cronología de los presidentes de los Estados Unidos, el primer
periodo de mandato de Donald Trump, o sea, antes de Joe Biden, él fue el presidente 45. Entonces los judíos, le digo, para ellos no hay cosas casuales. Quizá hicieron un enlace, Isaías 45, donde el Señor llama a Ciro su ungido, que él fue el que, le repito, el que dio la orden para que fueran a restaurar el templo. Y luego resulta que Donald Trump es el presidente número 45 de los Estados Unidos en aquel entonces. Ahorita ya es, digamos, vino Biden el 46 y regresa Trump siendo hoy el 47, digámoslo así, pero en aquel entonces fue el 45. Entonces, para ellos, más que un significado de buena voluntad de parte de Trump hacia los Estados Unidos, tenía un significado bíblico por el número. Ahora, pero aquí hay algo importante que también quiero mencionar. El profeta Daniel también se vio involucrado. Ahora voy a regresar, voy a dejar de lado un poquito a Trump y después avanzamos un poco sin querer extenderme mucho en esto, pero solamente para dar unas bases bíblicas del por qué las cosas que están sucediendo hoy en día. Bueno, miren, Daniel 10, el capítulo 1 al 2 dice, en el tercer año de Ciro, aquí otra vez lo menciona, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, cuyo nombre era Belsasar, y la palabra era verdadera, mas el tiempo fijado era largo. El empero comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, me contristé por espacio de 3 semanas. Esto ocurrió después que el decreto de Ciro hubo salido para la restauración de los judíos, de acuerdo con la oración de Daniel en el capítulo 9. Recuerde, Daniel estaba en Babilonia. Ahora, pero hay algo más que da otro sesgo al programa de Dios para Israel relacionado con Persia. Miren, Daniel 10:13 dice, mas el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días. Y aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme y yo quedé allí con los reyes de Persia. Recuerde, Daniel está viendo una visión. Sí. Y entonces, según Daniel, el príncipe del reino de Persia, no olvidemos, Persia es Irán, se vino en contra de Daniel por 21 días. Ahora, aquí Daniel menciona que el gobernante del reino de Persia se puso contra él. En el sermón Jesucristo, el mismo aire por los siglos, dice el profeta. ¿Recuerdan ustedes? Daniel oró, creo que allí 21 días el ángel. ¿No era cierto, erudito? Se le pregunta a alguien ahí. 21 días antes de que el ángel pudiera llegar hasta él, él dijo, el príncipe de Persia que estaba allá afuera me resistió. Los medos de Persia, pero llegó a él y dijo, te escuché, pero no pude llegar a ti. ¿Qué pasó? El ángel del Señor pasaba por aquel vecindario confirmando la palabra de Dios. Eso es exactamente lo que ocurrió. Pero mire, esa declaración de Daniel tiene mayores alcances por lo que declara en el versículo siguiente, es decir, en el versículo 14. Esto fue lo que le dijo el ángel, al cual estuvo ahí impedido, digamos, por el rey de Persia durante 21 días. Soy pues venido a hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. Ahora, todos sabemos que cuando la Biblia se refiere a los postreros días, la palabra postrero quiere decir último, o sea, los últimos días. Porque la visión es aún para días. ¿Qué quiere decir? Que esta visión de Daniel estando en Babilonia no iba a ocurrir en su tiempo. Es como cuando Daniel en el último capítulo dice que él oyó y no entendió, y el Señor le dijo que cerrara el libro porque la visión y se iba a multiplicar la ciencia para que la visión se cumpliera y demás. Entonces, según lo que se le aclara a Daniel, esta visión se extiende lejos en el porvenir. Y él dice en los postreros días. Y mire, el mensaje en el sermón Escuchad su voz dice, él tuvo que apartarse de todos los soldados y de todos los astrólogos, o sea, Daniel, y de los sabios, todos los doctores de teología y todo eso que trataban de decirle, haz esto, Daniel, pero él se apartó de todo eso, eso es lo que usted tiene que hacer, y él llegó al río y él permaneció allí por 21 días luchando con el ángel del Señor.
Pero nos es dicho que miró sobre las aguas, allí vio un ángel parado con su pie sobre la tierra y el mar. Mire, esto, hermano, está en Daniel 12:7, a esto que el profeta se refiere. Y alzó sus manos y juró por el que vive por los siglos, cuando suceden las cosas que Daniel ha visto, el tiempo no será más. Esto ya no está en Daniel 12:7, esto está en Apocalipsis 17. Y quizá uno puede decir, bueno, es que hermano Branham estaba confundido con las escrituras. No, estas cosas que fueron dichas por inspiración. Dice, él había retrasado 21 días por iniquidad de la tierra, y si él fue retrasado por 21 días a causa de la iniquidad de esa tierra, en los días de Persia, ¿cuánto no lo será en este día? ¿Cuánto tiempo será el retrasado? Pero es aquella fe que no muere, esa hambre y deseo en el corazón humano que rehúsa decirle no a Dios, sino que se aferrará hasta que Dios hable desde el cielo. Ok, entonces, tomando de la declaración del mensajero, o del profeta Daniel, mejor dicho, acerca de que el príncipe del reino de Persia, es decir, Irán, el Irán moderno, se puso contra él durante 21 días, esto guardará alguna relación con los conflictos del Medio Oriente actuales. Ahora. Buena pregunta. Pero ahora sí surge la pregunta, ¿por qué Israel se convirtió en enemigo de Irán? Mire, estoy tratando de intercalar algunas bases históricas, luego bases bíblicas y del mensaje, pero la pregunta es, ¿por qué Israel se convirtió en enemigo de Irán, siendo que según el antecedente bíblico e histórico, sus relaciones eran cordiales, como se lo mencioné hace unos momentos? Mire, los dos países fueron aliados, como le decía hace rato, hasta la Revolución Islámica de 1979 en Irán, que trajo al poder al régimen que ha utilizado la oposición a Israel como parte clave de su ideología. Ellos gritan, en 1979 gritaban muerte a los Estados Unidos. Incluso, no sé, bueno, debe serlo parte de la historia, incluso se hizo una película basada en eso que se llama Argo, que habla de cuando aquellos rebeldes iraníes tomaron la embajada de Estados Unidos en Teherán y cómo es que estuvieron, cuando era presidente Jimmy Carter, estuvieron más de un año en cautiverio y se les escaparon 6, que de una manera, digámoslo así, pues telenovelesca, sí, mandaron de película. ¿Perdón? De película. Sí, bueno, es una película, la hicieron película después, sí. basada en esos hechos. Un agente de la CIA, un medio mexicano, digámoslo así, un tal Meléndez, montó ahí toda una escenografía que supuestamente iban a filmar una película cuya locación era Irán, y entonces él llevó identidades falsas, los hizo pasar a ellos, bueno, él como que andaba buscando locaciones, y recuerde que esos, creo eran 5 norteamericanos o 6, estaban todavía en Irán. El asunto era sacarlos, extraerlos, esa palabra tan de moda que está hoy en día, hacer una extracción de ahí. Con identidades falsas los hizo pasar como directores, como todo lo que son de una película. Para eso acá en Hollywood hizo todo un montaje, o sea, hizo creíble la mentira, la publicaron en revistas como si fuera algo real, pero todo era un montaje. Y al final de cuentas lo logró sacar de Irán con ese montaje que él hizo. Eso permaneció en secreto hasta el tiempo de Clinton. Aquellos archivos los desclasificaron y entonces es hasta en los años 90, creo que en el 97, que Irán se da cuenta del gran fiasco que les hicieron, de que los engañaron en su propia tierra. Bueno, ¿qué hace eso? Solamente acumular rencor de los iraníes hacia los Estados Unidos. Y no solamente a ellos, sino también a Israel. Mire, ¿por qué? Primero, Irán no reconoce el derecho de Israel a existir y busca su erradicación. ¿Por qué esta relación tan hostil? Todo por causa de un solo hombre. Y ese hombre tuvo nombre y apellido, que fue el Ayatollah Khomeini. Cuando él fallece,
creo que fue en 1989, entonces sube al poder este individuo que acaban de eliminar. Pero realmente la doctrina y todo era exactamente lo mismo. Un odio exacerbado hacia Israel y hacia la cultura occidental, más particularmente hacia los Estados Unidos. El líder supremo decía que desde 1989 hasta hace apenas unas semanas, Ali Khamenei calificó anteriormente a Israel como un tumor canceroso que sin duda será desarraigado y destruido. Y las ironías de la vida. Realmente quien fue destruido fue este personaje. Israel sigue ahí. Ahora, pero de acuerdo a la profecía bíblica, mire, y esto es muy importante, porque usted sabe que se han lanzado cantidades industriales de misiles contra Israel. Israel y Estados Unidos han hecho lo mismo. Pero de acuerdo a la profecía bíblica, ni Irán va a destruir a Israel, sino viceversa. O sea, ¿qué quiere decir? Que Irán, de acuerdo a la profecía bíblica, no va a destruir a Israel. Según el relato bíblico, Israel, podríamos decir, bueno, esto lo digo yo, ¿no? Pero Israel no tiene enemigos que no puedan ser vencidos. Claro, eso es así. Ahora mire, pero sí hay algo reservado. O sea, nosotros nos está tocando ver parte de la película en segmentos. El año pasado vimos un segmento, ahora estamos viendo otro segmento. Y bueno, claro, la alianza que han hecho Estados Unidos e Israel ha sido muy poderosa. ¿Por qué? Pues porque primero ya eliminaron a todas las cabezas visibles en la cúpula de Irán. Todos son difuntos. Por eso esa imagen grotesca de que al nuevo, ¿cómo se llama? Al ayatolá, lo presentan ahí como con una foto y con un cuerpo de cartón. Pues eso es grotesco. Porque, pues, ¿quién se hubiera imaginado que eso, verdad? Pero ellos saben el poder que tiene Estados Unidos e Israel. Ahora, recuerde, esta historia todavía no se acaba de escribir, por eso del estrecho donde están, no dejan pasar los buques petroleros que han metido al mundo y más allá en Oriente en una crisis. Bueno, esta historia no se acaba de escribir. Mire, quizá nosotros no podamos escribir lo que son el siguiente capítulo, pero sí conocemos cuál es el capítulo final en esta historia. Y ese capítulo final solamente lo podemos encontrar en la Biblia. ¿Por qué? Porque hay algo reservado para ambas naciones. Mire, en este conflicto actual, Rusia ha quedado como silente, como un espectador que se sienta en la butaca viendo cómo se van desarrollando los hechos de la película. Pero en su momento, de acuerdo a la profecía bíblica, Rusia va a invadir a Israel. No Irán, no ninguno de los países árabes, sino Rusia. Mire, en Ezequiel 38 del 1 al 3 dice, y fue a mí palabra de Jehová diciendo, hijo del hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog. Mire, Gog y Magog, realmente Magog es el territorio ruso, pero Gog es el dirigente. La persona. Ruso. Sí, la persona. Digámoslo así. Ahora, yo no quiero decir que va a ser Putin, pudiera ser otro, pero vamos a suponer que este conflicto sucediera mientras Putin está todavía como el gobernante de Rusia. Lo podríamos decir así. Hijo del hombre, por tu rostro contra Putin en tierra de Rusia. Y luego dice príncipe, o sea, gobernante de la cabecera de Mesec, Tubal, y profetiza sobre él. Mire, tanto estas palabras, Mesec y Tubal, tienen significados, porque inclusive una de ellas es un derivado de la palabra Moscú, pero no voy a entrar a eso por razones del tiempo. ¿Y qué dice? Así ha dicho Jehová, así ha dicho el Señor Jehová, he aquí yo a ti, Gog, príncipe de la carretera, de la cabecera de Mesec y de Tubal. O sea, Gog, ¿quién es? Sabemos que es el dirigente, el gobernante en funciones cuando esto suceda.
Claro. El profeta de Dios dice en preguntas y respuestas, diciendo En malentendido, ese dice, caso de ahora, Magot, ¿no? perdón. En ese caso el príncipe o el líder de Magot. Sí, en funciones, cuando esto suceda. Yo le estoy poniendo por nombre Putin, no porque vaya a ser Putin, yo no sé No, quién va a no, ser, claro. pero solamente para hacerlo un poco más entendible. Y dice el mensaje, ahora si ustedes se fijan, Ezequiel 38 y 39 se refiere a Gog y Magog, lo cual es Rusia, el país del norte. Ahora, yo no digo que esto es correcto, pero a mi manera de enseñarlo, eso sucede después del rapto. Aquí hay otra cosa. Porque mire, ante esos conflictos, bueno, el mundo secular pues es natural que se alarma, porque ven como un fin del mundo inminente, porque no saben cómo se va a desenlazar el siguiente capítulo. Pero aquí, de acuerdo a lo que el mensaje nos dice, pues esto no va a ocurrir de este lado del rapto. El profeta dice, Claro. sucede después del rapto, después que la iglesia es levantada y Dios lidia con Gog y Magog cuando ellos descienden allá ante Israel. Y yo pienso que sucederá después del rapto. Ahora, Gog y Magog, dice el mensajero aquí en el ángel del Señor. Ahora recuerden, esto no es el Señor hablando, este es su hermano, el hermano Branham. Y lo mejor de mi conocimiento ahora, solo recuerden esto y mírenlo con atención. Estamos en el tiempo del fin, observen geográficamente dónde sale la guerra. Ven, miren, Gog allá arriba descendiendo, ven, allá en Turquía y así. Las batallas no se resolverán en Corea, sino allá en Palestina. Ven, estamos cerca. Pero aquí hay algo. En esta, digamos, porque mire, parece que dejamos de lado Estados Unidos y ahora ya y a Irán y nos estamos enfocando solamente a Israel y Rusia. Pero mire, cuando eso suceda, ya el profeta nos dijo que esto es después del rapto. Rusia no viene sola o no va sola, sino en coalición. Y esto está en Ezequiel 38:5, dice, Persia, Etiopía y Libia con ellos, todos ellos con escudos y almetes, es decir, con yelmos. Aquí ya aparece, recuerde, Ezequiel 38 nos habla de Gog y Magog. Ya sabemos que Magog es Rusia. Pero aquí en Ezequiel 38:5, Rusia no viene sola, sino ya viene con una coalición con Persia. ¿Quién es Persia? Irán, con Etiopía y con Libia. Desde luego todos sabemos que Persia siempre se ha referido a Irán, al Irán actual, que se ubica al este, Etiopía al sur y Libia al sur. En la restauración del árbol novia, dice el mensaje, ahora, por tanto nos damos cuenta que es el comunismo, se ha unido, Dios dijo, Gog y Magog, allí se unirán seguro para traer la batalla. Eso es exactamente la verdad, pues eso, juntar estas fuerzas, esto tiene que suceder. La Biblia lo dice. Hasta entonces. ¿Ah? Hasta entonces. Hasta entonces. Pero estas naciones harán una colisión con otras que aparentemente hoy no tendrían motivos. Mire, sigamos leyendo ahora el relato bíblico de Apocalipsis 16:12. Dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el río Éufrates y el agua de él se secó para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Recuerde, ¿cuál es el tema en esta noche? Conflictos en el Medio Oriente. Sí, señor. Pero aquí la Biblia es clara que dice que van a ser los reyes, los gobernantes del Oriente. Entonces aquí ya no es tampoco solo Rusia, sino la intervención de países orientales. Y aquí yo solamente lo voy a poner con signos de interrogación. Irán, Irak, Siria, incluso China. Ahora, ¿cuándo va a ser este conflicto? En la guerra o en la batalla, a la gran batalla de Armagedón. Apocalipsis 16, del 13 al 14 dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana, porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y en el verso 16 dice, y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces, lo que está pasando ahorita, ¿qué representa? Bueno,
Esto se puede enmarcar en la Biblia en lo que dijo Jesús en Mateo 24:6. Oiréis de guerras y de rumores de guerras. Bueno, no solamente de rumores, lo que se rumora, lo que se especula, sino guerras, que es lo que estamos viendo. Sí. O sea, mire, cualquier conflicto en cualquier hemisferio del mundo o en cualquier región de la tierra se enmarca en estas palabras de Jesús. Que nosotros vamos a oír, dice él, y oís de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis. Esto es muy importante, porque a veces pues la gente se espanta, y como decía hace un momento, si este es el fin del mundo. No, no lo es. De acuerdo a la profecía bíblica, no lo es. Por eso Jesús dijo, no os turbéis, porque es menester o necesario que todo esto acontezca, o sea, tiene que acontecer, más aún no es el fin. Entonces, estos conflictos en el Medio Oriente, pues tienen su razón de ser. Por eso, mire, hay cosas que uno para poder, digamos, de alguna manera ver el rompecabezas, si le puedo llamar de una manera más completa, uno tiene que tomar la parte bíblica, la parte del mensaje, la parte histórica, aquello de lo cual quizá fuimos testigos, quizá no. Bueno, yo vagamente, bueno, no vagamente, lo recuerdo bien, ya en el 79, pues sí, yo tenía 14 años en aquel entonces, y sí recuerdo que se hablaba del conflicto allá en Irán, de Reza Pahlavi, de todos los personajes que hemos hablado, personajes recientes de Irán que hemos hablado. Pero claro, pues uno no entendía, pues realmente, pues solamente lo veía como un conflicto que estaba sucediendo en aquel país, ¿no? En aquella región. A medida que uno va estudiando esas cosas con detenimiento, pues uno las puede colocar exactamente a donde pertenecen. Claro, sin tratar uno de convertirse en un intérprete de la Biblia o del mensaje, sino más bien de tomar los relatos, ¿no? Porque mire. O de pronto sí, pastor, ser el intérprete, pero esa película del rapto, ¿no? Claro, bueno, en un sentido sí, a lo que yo me refiero es, porque mire, de alguna manera lo que estamos haciendo en esta noche es interpretar. Sí. ¿Qué es interpretar? Bueno, ensamblar los eventos actuales con el referente bíblico, y el referente bíblico uno no lo puede entender de una manera clara si no es con el referente del mensaje. Amén. Por eso, mire, yo no dudo, porque siempre que hay, digamos, este tipo de conflictos, algunos predicadores denominacionales que son dados a la escatología, ese tipo de cosas, pues a lo mejor tienen sus versiones, y yo a veces he escuchado algunas de ellas que son muy vagas. Y no estoy diciendo que porque a uno le asista la razón, no, pero la razón que nosotros podemos ver esto de una manera muy clara y precisa es a través del mensaje. O sea, no hay vuelta de hoja en esto, ¿no? Y aparte, que todas las cosas van cayendo en línea, en su lugar. Entonces, ya para mí, cuando yo comencé a estudiar hace tiempo sobre este asunto, para mí fue realmente sorprendente el paralelismo, le digo, entre el capítulo 45 de Isaías y el presidente Trump, el presidente número 45. Por eso, mire, uno no debe prejuzgar, porque desde luego Ciro, pues era un pagano, o sea, no era ni siquiera un prosélito al judaísmo, era un pagano. Pero aún siendo un pagano, fue un instrumento en las manos de Dios, así como dijo el mensajero, Nabucodonosor fue un instrumento en las manos de Dios para castigar a Israel. También Ciro fue un instrumento en las manos de Dios para hacer que Israel regresara a su patria. Y cuando el Señor le dice a Ciro, mi ungido, pues es porque tenía la unción de Dios. Claro. Y todo para cumplir el propósito de Dios. Donald Trump, él tiene sus claroscuros, eso ya lo sabemos. Sí. Pero con todos sus claroscuros, algún papel debe estar desempeñando en el programa de Dios. Tan solo, le digo, para mí, ponerse a favor de amigo a favor de Israel. Claro, bueno, eso, mire, y ahora no solamente es amigo, sino que es un aliado. Bueno, yo le decía desde siempre, Israel siempre contó con un aliado que fue Estados Unidos desde que ellos se independizaran, aunque no sé si decirlo curiosamente, en todos los conflictos de Israel que tuvo,
nunca necesitó de ninguna ayuda. Sí, Desde claro. el 48 hasta el 82, digamos, ¿no? En los más recientes, bueno, todavía el año pasado, porque parece que esto es como más recurrente, pero en esta, y mire, yo he escuchado con atención a Netanyahu en los discursos que ha dado, Aquí, y él ajá, siempre, sí, sí. porque dicen, bueno, mire, la gente dice, no, es que Netanyahu comprometió a Donald Trump, o sea, lo involucró en un conflicto que no le pertenecía a Estados Unidos, pero yo le aseguro que si vamos a trasladar esto a 3 años atrás, cuando estaba Joe Biden, esta situación quizá no existiera. Uh -huh. Yo sé que, bueno, desde luego que uno no está a favor de las guerras, pero de todos los males, el menos mal es el mejor. ¿Por qué? Porque este ayatollah, el recién eliminado, vociferaba lo que ya dijimos, que Israel era un cáncer, que debe ser exterminado. Y según Y el Khomeini, digamos... y el Khomeini, no, el Khomeini, el anterior era más, quería más relaciones positivas. Sí, pero Ayatollah resulta, Khomeini. ajá, sí, el primero, digámoslo así, el que regresó Sí. después de la revolución islámica, sí. Pero este individuo pues ya estaba muy radicalizado en sus conceptos y en pues estaba muy amargado en contra de Israel, ¿no? Claro. Y bueno, ellos pues estaban, mire, es que las noticias depende quién, o sea, la historia se le depende de quién la escribe. No, y mire, pastor, le digo sinceramente, con todo respeto, uno respeta aquí los noticieros y todo eso, pero uno conoce el sesgo tan tremendo que se maneja en las noticias. Correcto, y siempre ponen a Israel como el malo, como el malvado de la película. Pero uno tiene que tener suficiente, digamos así, discernimiento. Le digo, tan solo el ver por qué comenzó todo esto. Claro. ¿Por qué? Pues porque Irán estaba ahí como con el asunto del uranio para producir armas atómicas y eso. El asunto es que ellos, pues, en aquel celo exacerbado de religiosidad, pues ellos no iban a andar con miramientos. Entonces a alguien sí les tendría que poner un alto, le digo, aunque uno pues no está a favor de la guerra, pero sin embargo, pues eso tenía que suceder. Claro. Por eso, mire, de alguna manera, por los motivos que sean, pues Trump está jugando ese papel, así como lo jugó Ciro en su momento. Ya. Y mire, Sea, es que la historia, aún la historia bíblica es sorprendente porque cómo, digamos, cómo el sobrino se le sube a los hombros al sí. tío, digámoslo así, cómo es que Ciro se le sube a los hombros, digámoslo así, a Darío. Pero eso era porque el Señor ya lo había dicho, ya vimos la escritura en Daniel de los cuernos, uno que era más grande y otro. Y aún, digamos, en la historia secular, esto que yo le estoy mostrando, pues está documentado, ¿no? Cómo es que muere Darío, muere el papá de Ciro, entonces, ¿qué pasa? Pues solamente él, digámoslo Claro, así, ¿no? claro. Porque de todas maneras, lo que la Biblia dice, pues tenía que cumplirse y Dios tiene que, perdón por hacer una mala comparación, como a las piezas de ajedrez, tiene Sí. que remover a quien sea para dar el jaque mate. Así, exactamente, mover sus fichas. Pastor, una cosita aquí. Esta lectura que voy a hacer es un versículo. Quiero saber si esto es lo mismo de hoy. Dice Deuteronomio 7:6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Está hablando sobre Israel. Claro. Este Israel al cual Jehová Dios le está hablando aquí, ¿es el mismo de ahora? Sí, nada más que mire, uno tiene que ver el contexto.
esto se lo está diciendo en Deuteronomio. ¿Qué quiere decir? Allá en el mero principio. Sí, Y el Señor lo que les está trayendo a consideración es que Él los escogió a ellos, primeramente dice, para que le fueran un pueblo especial más que todos los pueblos. Mire, sí, la Biblia habla de tribus, digámoslo así, como los amorreos, los fereceos, los heteos, los sí, filisteos y todos los que uno le pudiera agregar. De ellos hoy en día, pues digamos, muchos de ellos están exterminados, por así decirlo, sí. ¿no? Quizá no porque los hayan exterminado en batallas, algunos sí, desde luego como algunos que exterminó David. Cuando se Pero portaron mal, claro. sí, pero mire, todos esos pueblos, sin duda alguna, había muchas otras tribus. Yo hace rato pensaba, ¿cómo es que las únicas tribus de la antigüedad, o no las únicas, o de las muchas tribus de la antigüedad, uno las que más conoce son aquellas que tuvieran algo que ver con Israel, ya sea para bien o para mal de ellos? Entonces el Señor les está diciendo que eran un pueblo especial y dice más que todos los pueblos y que están sobre la faz de la tierra. Y dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido porque vosotros serían los más pocos de todos los pueblos. Mire, Sí, sí, hoy en día tan solo considerar la extensión territorial de Israel. Mire, aquí en México el país se divide políticamente en 32 estados. Uno de ellos, que es aquí nuestro vecino, es el estado de Hidalgo. Si uno viera en un mapa, el estado de Hidalgo es uno de los estados más pequeños, no el más pequeño, pero uno de los más pequeños de este país. Claro, el estado de Hidalgo mexicano con Israel, pues tienen, como que no se parecen en cuanto a la forma que tienen. ajá, Pero el estado de Hidalgo es el que más se acerca a la extensión territorial de Israel. Por eso el Señor sabía, y aquí voy a repetir lo que acabo de leer, dice, sí, porque erais los más pocos de los pueblos. sí, Incluso Israel, cuando ellos en el 48 tomaron posesión, su extensión territorial era más amplia, pero fueron cediendo territorio en aras de estar en paz con los vecinos. Pero los vecinos nunca, mire, por ejemplo, el conflicto hace unos años en la Franja de Gaza. La Franja de Gaza literalmente le pertenecía a Israel, ajá, pero como había asentamientos árabes ahí, ellos se los cedieron. Pero estos individuos no están satisfechos con esto. Ellos quieren todo Israel y, como le digo, algo que es una locura. Quieren que la capital de ese país islámico, o sea, esa nación islámica, sea Jerusalén. Oiga, habíase visto cómo alguien puede imaginarse semejante locura. Si Jerusalén pues, es la capital del pueblo de Israel. claro, Entonces, aún en un territorio tan pequeño en extensión, y mire, ahorita ellos están librando dos frentes, allá en el norte con el Líbano y acá al oriente con Irán. Y yo tengo la certeza, y yo no soy desde luego ningún adivino, pero tengo la certeza que Irán va a ganar. ¿Por qué? que Porque Irán va a Irán ganar, nunca ha perdido una guerra. ¿Perdón? que Irán va a ganar. Perdón, Israel, quise decir Ok, Israel. Perdón, sí, tranquilo. Israel va a ganar. ¿Por qué? Porque Israel nunca ha perdido una guerra, jamás. Así es. Entonces, eso es parte, digamos, del tramo de la película que nos está tocando ver a nosotros. Ya vimos aquí por la escritura y por el mensaje lo que va a ser el final del asunto. Así es, pastor. Bueno, entonces, podemos, mm, a ver, pues no es que sea de escaramuzas, pero realmente, bueno, no, esa palabra no va. Es lo que acabamos de decir. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Eso es. Ahí se enmarca todo. Ujú. Pero Y aquí Jesús, entonces, el mire, problema que ahora usted refrescando, el Señor a través de su merced refrescándonos la memoria, el problema es usted y yo. ajá,
porque hasta que no nos vayamos de aquí, Sí, no, ya entonces Irán sí podrá tomar a Israel a, a mango al lado con nosotros. sí, claro. Entonces, pero, pero eso tiene un propósito, porque mire, bueno, ya por el tiempo no nos alcanza. O sea, el mensaje nos dijo la razón que Rusia, por eso mire, hay una escritura que el río Éufrates va a ser secado. ¿Para qué? Para que pasen los reyes del oriente. Ya vimos, y los puse en signos de interrogación, porque yo no estoy diciendo que ellos sean, pero al menos sí hay una asociación bíblica entre Magog, que es Rusia, y Persia, es decir, Irán, Etiopía y Libia. Mire, nosotros al ver esto, uno dice, bueno, pero Libia y Etiopía, pues son países, ¿por qué se tienen que digamos, asociar? Pues yo no sé, pero esto es lo que la Biblia está viendo a futuro. Claro. O sea, nos está diciendo antes que todo esto suceda. Amén. Y le decía, ¿cuál es el propósito de Rusia? El interés y asociarse con Irán o a hacer una coalición, de acuerdo a la Biblia, con Irán, con Etiopía y con Libia. Para venir a Israel, el profeta dijo que es el asunto del uranio. Y el uranio, pues, es la base, es lo que está destruyendo precisamente a Israel, las bases de, ¿cómo le llaman eso? Del uranio en Irán. Sí, es uranio el que utilizan, usted me decía en un programa pasado, para hacer las tales bombas ojivas. Sí, el uranio enriquecido le llaman. Cuando lo enriquecen, creo que es al 60%, entonces, bueno, es que, hermano, eso se puede usar para bien o para mal. Por ejemplo, las plantas que producen electricidad, por ejemplo, incluso como, voy a decirlo así, entre comillas, combustible para submarinos, ese es usarlo para bien. El asunto es que ellos no lo están usando para bien, o Irán, claro, no es su propósito usarlo para bien. ¿Por qué? Porque ellos están obsesionados con borrar a Israel del mapa. Y al diablo encarnado no le podemos decir que sea buena gente. No, claro que no. Claro que no. Pastor, entonces, la palabra para nosotros la novia. Ajá. Bueno. Entonces, ¿qué expectativa genera esto? Pues mire, lo que dijo Jesús, mirad que no os turbéis. O sea, no. Amén. No, estas cosas que están pasando, pues uno ya las ve, digamos, que tienen que suceder, pero no van a ir más allá. Solamente se enmarca en eso, en lo que dijo Jesús, no os turbéis, porque él dijo que era necesario que todo esto acontezca, y él ahí puso una cláusula que dijo, pero todavía no es el fin. Correcto. Sí, claro, muy bueno. El tema hoy, le digo, aunque es conflictos en Medio Oriente, realmente nuestro enfoque está en lo que está sucediendo entre, digámoslo, pongamos aquí dos paladines entre Israel e Irán. Claro, Israel en coalición con Estados Unidos. Y ahí va la película. Sí, ahí va ese tramo. El siguiente mire, quizá el siguiente capítulo no lo conozcamos, pero al menos sí conocemos cuando la película dice fin. ¿En qué va a terminar? Sí, gloria a Dios. Y lo más bueno es que estamos incluidos en el programa, pastor. Qué bendición. Claro. Muchas gracias. Qué bendición tan grande haber podido recordar todo esto, repasar y aprender, refrescar memoria de todos estos eventos naturales y sobrenaturales que lo podemos ver a través de la lupa profética, a través de este maravilloso ministerio. Hermano, hay una niña Norita, ella está creo que en Noruega, está en una situación delicada. Le voy a pedir el favor de que ore por ella y también si alguno de los hermanos ha colocado aquí alguna petición, tenga fe que el Señor Jesús puede venir a la escena ahora mismo a través de la oración. Su fe, mi fe, traemos a Dios a la escena y podemos recibir sus beneficios de acuerdo a su voluntad. Claro. Entonces vamos a orar. ¿Le parece bien? ¿Alguna otra cosita? No, pues primeramente, bueno, ya lo hice al principio y le reitero mi agradecimiento por esta invitación que me hizo a este programa que ya tiene gran arraigo entre los creyentes que lo siguen puntualmente lunes a lunes.
Amén, pastor. Este programa existe por ustedes. El día que ustedes me digan no más, entonces hasta ahí llego, porque como yo no me puedo poner a predicar, entonces hasta ahí llego. Pero sí, con uno que logre, que pueda ser bendecido, suficiente, ¿verdad? Claro. Suficiente. Eh, no se le olvide saludarme a esa maravillosa Grey de Tabernáculo Luz al Atardecer, a su Gracias amada por tu esposa, parte. la hermana Mari, a sus Gracias. preciosos hijos, a todo el resto de parentela. Vamos a orar entonces. Sí, oremos. Señor, te agradecemos primeramente porque tú nos permitiste hablar estas cosas, Padre Celestial, las cuales, Señor, nos abren el entendimiento de los... De hecho, son eventos modernos que son aclarados por la profecía. Eso lo sabemos porque así es escrito en tu palabra. Ahora te pedimos por esta niña allá de Noruega, Señor, que por amor de tu nombre tú conoces su condición, Señor, la puedas tocar y levantar de cualquier condición en la cual ella se encuentre. Señor, tienes todo poder, Señor. Si hubiera cualquier otra necesidad entre tu pueblo, Señor Jesús, que por amor de tu nombre tú puedas, Padre Celestial, ver la necesidad, Señor, y no solamente verla, sino contestarla, Señor. Gracias por esta oportunidad inmerecida que me has dado de poder estar en este maravilloso programa, Señor, y yo te lo agradezco de corazón a ti y a mi hermano Eliseo, Señor, y te pido estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, un abrazo fuerte, mi amado pastor. Muchísimas gracias. El Señor Jesucristo me lo bendiga en gran manera, ¿oyó? Amén. Bueno, Muy gracias. lindo de su parte. Ojalá Gracias. puedas, te eches la rodadita en agosto por acá para que nos comamos un choladito. Claro que sí, cómo ¿Ya? no. Gracias. Era nuestro gran, precioso hermano Francisco Holguín de México, trayéndonos esto de conflictos en el Medio Oriente. Lo podemos repasar y captar mejor cosas que pronto se nos han pasado por alto. El próximo lunes los espero Dios mediante. Tendremos la bendición de tener a nuestro hermano Douglas Cisneros. Él es del Ecuador y de Venezuela. Tiene doble ciudadanía. Tiene tres ciudadanías. Tiene la ecuatoriana, la venezolana y la celestial. Con un tema evangelístico maravilloso, porque él es un evangelista que forma parte de este cuerpo ministerial de la novia de Cristo y que predica aquí, allá y acullá. Muchas gracias por vuestra sintonía, por vuestra participación, por todo lo que escriben, por las bendiciones, por todo. Cualquier cosita que a usted no le guste, por favor, discúlpenos, perdónenos. No estamos para ofenderle, sino para que usted se sienta feliz. No olvide congregarse. Esto es anexo, esto es opcional. Debemos congregarnos en nuestras iglesias locales y, sobre todo, creerle al hombre que está al frente predicando la palabra de Dios. Si usted va a la iglesia y no le cree al hombre que está allí, mejor no vaya. Así es, ¿para qué va si va a perder el tiempo? Bueno, y nos vamos de fiesta, porque el avivamiento soy yo. ¿Qué es el avivamiento? Es encender ese fuego que está en nosotros. Aquí está y lo encendemos, ponemos en acción. Bien, jueves, viernes, sábado y domingo en Popayán, Tabernáculo, La Voz de Dios Popayán. Usted llega al terminal y le dice al taxista, hágame el favor y me lleva a Puelenje, o a Puelenje, o a Puelenje, Puelenje o Puelenje. Ahí lléveme a la iglesia de Puelenje, Puelenje, aleluya. Llega al terminal lleno de avivamiento de una vez. Gloria a Dios. Oiga, a propósito, hoy en el trabajo, al frente hay unos hermanos pentecostales. Todo el día le pusieron a predicar al predicador y todo el día predica. Hoy estuvieron más ayudados que nunca. Terrible. Yo decía, está tremendo eso. Gloria a Dios. Qué bendición. Bien, mis amados, Dios mediante, hasta el próximo lunes, no se me queda nada más. No recuerden este programa. Ahorita en 10 minutos está en el YouTube. No olviden ahí, buscan podcast Palabra Hablada nos seguimos gozando. Hasta la próxima. Pronto, pronto, sí.